La niña de 13 años rió. Su madre comentó que si desapareciera al día siguiente, nadie se daría cuenta, siempre y cuando pudiera usar el teléfono de $850 que le regaló. Los 30 invitados soltaron carcajadas, pero yo no participé. Entre lágrimas, con determinación, cerré todos los pagos, créditos, efectivo y suscripciones. Entendido. Esa noche, me trasladé, perdí comunicación y se esfumó, dejando solo un automóvil oscuro. En el interior, fue hallado. Según mi madre, si yo me ausentara de repente, nadie se daría cuenta siquiera. La niña de 13 años rió mientras desenvolvía el estuche del teléfono que le regalé, valorado en $850. Tiene unos dientes frágiles, pero su forma de expresarse es tan transparente como el cristal. A nuestro alrededor, la sala resonaba con el bullicio de mi familia, un encuentro de 30 voces, todas demasiado estridentes, demasiado ansiosas. En la mesa de la cocina aguardaba un plato de celebración, con las luces aún apagadas, aunque en mi interior ya ardía la emoción del momento. Lindsay, mi hermana, ni siquiera se ha puesto en pie. Mientras estaba en el sofá, con la mirada fija en su teléfono, imaginaba con una leve sonrisa de satisfacción, como un juez que finalmente escucha el veredicto que aguardaba. En la cocina, mi madre estaba preparando algo, aparentando no prestar atención, aunque noté cómo sus hombros se alzaban ligeramente, mostrando su aprobación en silencio. Mi querido abuelito. ¿Padre? Ni siquiera se molestó en disimularlo. En su sueño, alzó la cerveza y susurró, está en lo correcto, después de todo. La risa estalló en la habitación. Los gritos de mis vecinos resonaban, y hasta mi tío Gary, quien apenas había cruzado palabra conmigo salvo en alguna cena familiar esporádica, mostraba aburrimiento en su copa. Fui al lugar, estuve solo allí, como un ingenuo. Siempre he actuado como un tonto. ¿Quién realizó el pago? ¿Quién solucionó el problema? Aquel que nunca logró ser satisfactorio. Quiero agradecerte por el regalo del teléfono, abuelito. La pequeña vociferaba, con la mirada fija en su madre y su interés centrado en el escenario resplandeciente. Le dirigí la mirada. Mi corazón latía con fuerza, mi rostro ardiendo, y de pronto la habitación parecía reducirse, agobiándome. Sin embargo, no pronuncié ni una sola palabra. Tan solo alcé la voz, ya que fue mi reacción inmediata. Exclamé, mostró una sonrisa, simuló. Siempre fingiendo. Lindsay se observó a sí misma. Finalmente, sus miradas se cruzaron con las mías. En ese instante, presencié algo, una pizca de alegría, de contento. Como si hubiera estado aguardando este momento. Estar en ese lugar, en silencio, sintiéndome avergonzado. ¿Está bien, gente? Es hora de partir la tarta. La brillante voz de mi madre resonó, disipando la tensión con su alegría. Sin embargo, el sabor de aquello se dirigía a mi paladar, denso y profundo. Cambié de habitación y dirigí mi mirada hacia el área de la cintura, donde todos se estaban congregando alrededor de la mesa. Las lámparas se encendieron, los sueños se cumplieron, mientras yo observaba con las manos entrelazadas. Sentí un punzada en mi brazo, y en medio del malestar, algo gélido empezó a surgir. Noté que mi celular estaba en el retrete. Nada más que 2 golpecitos. Un par de golpecitos veloces. Cada número, cada inscripción, cada préstamo que había destinado para ellos, para Lindsay, para mi madre, para mi padre, se esfumaron. Mis dedos se desplazaron sin dudar, como si fueran parte de una memoria muscular, una elección que no era consciente de estar tomando hasta que finalizó. Entendido. Entendido. De esa manera solamente. En una casa distante, las voces se entrelazaron. Todo a mi alrededor se encontraba en constante movimiento, girando la habitación a mi alrededor. Un conjunto de rostros conocidos que de pronto parecían ajenos. Mientras ellos disfrutaban con risas, aplausos y festejos, yo me encontraba ausente. En realidad, no. Se trataba de un espectro llevando consigo una bolsa. Sin embargo, eso ya no sucede. Me fui sin despedirme. Pasó desapercibido. Claro que no lo llevaron a cabo. Una de las decisiones de las que lamento esta noche es no haber regresado a mi hogar. Regresé rápidamente a casa, seleccioné algunos elementos imprescindibles que guardé en una bolsa de viaje y regresé de inmediato.
La antigua bolsa de color negro yacía olvidada en el pasillo de mi cuarto. Sin embargo, en esta noche en particular, tenía una meta clara en mente. La rellené, pero no con mis pertenencias. Con nada de lo que tenían en mente. Después, volví. La vivienda seguía en un estado caótico. Pasé desapercibido al caer, al salir caminando y al dejar la bolsa al pie de las escaleras sin que nadie se diera cuenta. Después, me retiré. De veras me fui. Cuando me descubrieron, apenas era perceptible, como una figura difuminada. Sin embargo, en el interior de dicho bolso. Permitan que la encuentren. Permitamos que traten de comprender. La tranquilidad no se mantuvo por mucho tiempo. Aunque anticipaba miedo y furia, lo que presencié fue una detonación. Al día siguiente comenzó. Desperté al escuchar un fuerte golpeteo en la puerta de mi piso. Ni comunicaciones telefónicas, ni toques suaves, únicamente extremidades presionadas contra el tronco del árbol. ¿Consideras que tienes la capacidad para lograrlo? El tono de voz de mi padre. Inspirado. Lleno de ira. Permanecí inmóvil, observando cómo la puerta se balanceaba como si estuviera a punto de desprenderse de sus bisagras. Tengo conocimiento de tu presencia. ¿Consideras que posees un alto nivel de inteligencia? ¿Consideras que posees una superioridad respecto a nosotros? Su voz se quebró, no solo desde lo más profundo, sino también con un toque de temor. Permanecí en silencio. No participaba en esta actividad lúdica. Por fin, cesó el impacto. Oí como sus pisadas resonantes se alejaban, un curso maldito, al cerrar de golpe la puerta de su coche. Sin embargo, la situación no llegó a su fin. No gracias a un impacto prolongado. Pasaron 20 minutos cuando mi celular dejó de funcionar. Un mensaje de parte de mi madre. Solamente una frase. ¿De qué manera podrías llevar a cabo esta acción con tu propia familia? No contesté. Pasado una hora, Lindsay hizo el intento. En esta ocasión recibimos una llamada. Observé cómo tu nombre descendía en la pantalla y resonaba al llegar al final. Después, uno más. Además de eso. 6 comunicaciones en una vuelta. Por fin, un comunicado. ¿Piensas que posees tanta astucia? ¿Piensas que somos incapaces de sobrevivir sin tu presencia? Entendido. Observa por cuánto tiempo puedes estar sin el apoyo de una familia. Después de leerla, una sonrisa se dibuja en su rostro. ¿Debía interpretarse como una amenaza? ¿Qué tal una garantía? Sin embargo, la auténtica tempestad se desató al caer la noche. Acababa de salir del baño cuando percibí el ruido de una llave girando en la cerradura. Estoy helado. En mi opinión, no es adecuado que alguien más posea una llave de mi residencia. Nadie más aparte de él. Se abrió la puerta. Mi padre explotó. Con el rubor en las mejillas. El hielo chocando contra su cráneo. La madre se encontraba justo a sus espaldas. Con una expresión de angustia y sus ojos bien abiertos. ¿Piensas que puedes simplemente darme fin? Mi padre levanta la voz. Fuera de aquí. Yo expresé. Mi tono tranquilizador pero distante. ¿Podrían retirarse? ¿Podrían retirarse? ¿Es este el resultado de su transformación? La voz de mamá sonaba gélida, casi desesperada. ¿Dejar atrás a tu propia familia? Es hora de despertar. ¿Me engañaste? Hice una corrección en mi trabajo. Apoyándome en el filo del cuchillo de la cocina, aún terminando de secar mi cabello. Existe una disparidad. Mi padre se aproximó. El brazo se dobló hacia abajo. Oh, tú, molesto inconveniente. Anímate a probarlo. Las palabras salieron sin que las considerara previamente. Mantén la calma. Excelente. ¿Un reto? Hubo un movimiento de su mano, aunque no fue completo. Los dos éramos conscientes de la realidad. No era un individuo masculino. Jamás ocurrió. Un abogado con un repertorio de palabras, las cuales usaba en voz alta para enmascarar sus propios temores. ¿Qué acciones llevaste a cabo? La voz de mamá se quebró.
Los anuncios no están teniendo el efecto deseado. Lindsay se encuentra imposibilitada para costear sus boletos. El migrante. Todo ha desaparecido. Exactamente así es. Mis lágrimas brotaron. Todo el dinero que he desembolsado. Todo lo que he conducido hasta ahora. Ya no hay más. La risa de mi padre se dejó escuchar. Un sonido melancólico, carente de alegría. Vaya. ¿Consideras que posees tanto poder? ¿Consideras que tu presencia es indispensable? Al parecer, esa es tu especialidad. Me dio miedo. Desde que se averió en mi piso, solo he solicitado. Experimentó miedo. ¿Piensas que estamos solicitando algo? ¿Tienes la convicción? Ya basta. Me dio miedo. La palabra se abrió paso a través de su resistencia. Ya basta. Ya terminé. La madre avanzó. Con las manos extendidas. Claro que sí. Aquí tienes a tu grupo familiar. Nosotros somos todo lo que poseemos. Ofrece todo lo que posees. Hice una corrección en mi trabajo. Soy la base de tu tranquilidad. La entidad bancaria. La tabla de tu puerta. La cara de mi padre se fracturó. Eres un diminuto pececillo. Hice un gesto con un dedo. Sal de ese lugar ahora mismo. En este preciso momento. Es imposible que lleves a cabo esta acción. La madre lanzó un grito. ¡Qué acto tan despiadado! ¡Qué falta de compasión! Me causó risa. Resulta despiadado decirle a tu hijo que es incapaz mientras él gana su propio sustento. Me trata con crueldad, me utiliza como si fuera una herramienta y se burla a mis espaldas. El padre avanzó una vez más, pero no experimenté miedo. En esta ocasión, decidió detenerse. Sufrieron fracturas en la espalda. Lamentarás haber tomado esta decisión. Susurró en voz baja. Volverás a tropezar. De ninguna manera lo llevaré a cabo. Le comuniqué. Mi voz suena como metal. Se marcharon, cerrando la puerta de un portazo. Al oír cómo sus pasos se alejaban, tenía la certeza de que esta historia aún no había llegado a su conclusión. Al día siguiente, probaron una estrategia diferente. Lindsay se presentó en mi despacho. La observé desde detrás del cristal. Tenía un rostro de tono oscuro. Sus ojos derramaban lágrimas sin cesar. Al comenzar a gritarme, mi jefe mostró inicialmente confusión y posteriormente incomodidad. Me encontraba en mi escritorio. Hay una dama presente, señor. Esa mujer no es importante. Ni siquiera me digné a dirigirle la mirada. Sin embargo, no se marchó. Observé cómo hablaba con el recepcionista, su tono de voz aumentando y sus manos en movimiento. Después, la seguridad llegó para acompañarla. Tenía la certeza de que regresaría. Otra vez, en esa noche, un nuevo impacto. El letrado que me representa. Existe una pequeña complicación en este momento. Ha variado su posición. La familia que tienes está en el piso, armando un alboroto. Hazles saber que se retiren, de lo contrario, me veré obligado a contactar a las autoridades. Echó un vistazo a su reflejo. Sin embargo, se trata de tu familia. Ya realicé la corrección. No más. Observé por la ventana mientras estaban presentes, lanzando gritos y abrazándose, hasta que finalmente fueron retirados por el personal de seguridad. Sin embargo, yo los conocía. Conocía su constancia. Tenía la certeza de que en alguna parte de aquella casa que abandoné, aguardaba un automóvil de color negro. Aguardando la apertura. Con el propósito de comprender hasta qué punto estaba dispuesto a llegar. La calma no se mantuvo por mucho tiempo. Conocía esa situación a la perfección. El silencio precedía a la tormenta que se avecinaba. Durante jornadas enteras, hice caso omiso a sus llamadas, sus textos, sus súplicas angustiadas. Hasta llegué a descuidar mis responsabilidades laborales, permitiendo que todo se desmoronara mientras me sumergía en la tranquilidad. Sin embargo, no era ingenuo. Tenía la certeza de que no ocurriría. Comenzaron los berrinches de Lindsay. Comunicaciones cargadas de malicia.
Era responsabilizado por todo. Los sollozos de mamá continuaban. Al pedirme que me convirtiera en la figura más fuerte y rescatara a la familia, su voz se quebró. Después llegó el padre. En un principio, predominaban la agresión, las intimidaciones, los agravios y los ruidos habituales. Sin embargo, después varió su actitud. Está haciendo mucho calor. Con una puntuación excelente. Invitación a un evento. Vamos a abordar esta situación con valentía, hijo. No hay problema. Nadie más que tú y yo. Este próximo fin de semana se llevará a cabo un evento deportivo. El equipo en el que estamos compitiendo se encuentra en plena acción. Claro, ven aquí. Vamos a llevarlo a cabo. Preparación inicial. Lo percibí en lo más profundo de mi ser. Sin embargo, accedí. Me gustaría adquirir este artículo. Así que me fui. Al observar los asientos desocupados a su alrededor y la mochila negra que sostenía, supe que todo estaba en orden. No estaban interesados en la tranquilidad. Buscaban tener el poder en sus manos. Sin embargo, no era el individuo ingenuo que se encontraba en esa sala, mostrando una sonrisa una y otra vez. No más. El estadio resonaba como una fiera en movimiento. ¡Qué ovación tan merecida! Exclamaciones fuertes. La inmersión de los pies en recipientes de metal. Todo estaba patas arriba. Un sitio ideal para que los secretos se deslicen. En la zona 12 aguardaba mi padre. La letra F en la fila. A pesar de que el estadio estaba desierto, los asientos a su alrededor permanecían vacíos. Enseguida me notó. Descendiendo con una sola mano. Sujetando el morral oscuro. Mi mochila. Subí las escaleras con calma, avanzando paso a paso. Mis párpados se encuentran bajados hacia él. Se le notaba lleno de entusiasmo. En sus labios se dibujó una sonrisa desigual. Como si tuviera en mente un deseo. ¿Te ha tomado por sorpresa que te haya contactado por teléfono? Elevó la voz por el estruendo, golpeando el asiento que tenía a su lado. Al final optó por entablar una conversación adulta, ¿no es así? Mantener una conversación. Permanecí sentado en mi silla. Siempre manteniendo mi mirada fija en la mochila que sostenía entre sus brazos. ¿Eso es lo que realmente es? Me parece que la situación es un tanto más compleja que lo que se menciona. Se aproximó. La voz descendiendo. Casi tan potente como un grito. Creías que tenías tanta astucia, ¿verdad? Mientras corremos, nos lastimamos. Sin embargo, olvidaste un pequeño obsequio allí. Los dedos golpeando el bolso. Hemos hallado esto. ¿Sabes qué, inteligente? Estamos al tanto. ¿Tienes idea de lo que sucedió? Le cuestioné. Manteniendo mi voz serena como la brisa fría que recorrió el campo. Los secretos tuyos. Las falsedades que dices. ¿Consideras que estás aseado? ¿Por qué te consideras superior a nosotros? Se aproximó su voz. Has estado guardando secretos. Era algo que debía haber previsto. Cada vez que te comportabas de manera ejemplar. Como un héroe que rescata a los demás. Estuve a punto de soltar una carcajada. Entonces, procede a abrirlo. Vamos a averiguar cuál es tu nivel de conocimiento. Una mezcla de temor y furia se reflejaba en sus ojos. Evita jugar. No es necesario que lo abra. Es evidente que has estado sustrayendo cosas de nuestro grupo. Realizando manipulaciones. Actuando como un hijo ejemplar mientras guardas tu obsequio secreto. Obsequio. Al despertar, noté la sensación gélida del respaldo metálico a mis espaldas. Lo único presente disponible es la sinceridad. Cuando el equipo local logró la victoria, la multitud a nuestro alrededor estalló en júbilo. Sin embargo, en este diminuto espacio de confrontación, predominaba el silencio, la tensión y los sonidos provenientes de la mochila. Estás cometiendo un robo, expresó. Intentas sembrar la duda en mí, pero no lo lograrás. Estamos compartiendo con todos el tipo de individuo que eres. ¿De qué manera dejaste atrás a tu familia? Por favor, retírate. Realicé un gesto hacia el campo.
Comunícaselo a todo el mundo. Informarles sobre cómo cubrí el alquiler del Inside durante un periodo de 2 años. ¿De qué manera lograste saldar tus deudas mientras destinabas la mitad de tus ingresos a ello? Adquirí ese móvil para tu querida hija justo antes de que me dijera que no lo necesitaba. Su rostro adquirió una tonalidad más sombría. Guarda silencio. Rechazo. Vamos a ser directos, papá. Posees una caja repleta de evidencias de mis acciones a tu favor y de todo lo que has recibido. ¿Aún crees que estás sacando beneficio? Su mano se aproximó al bolso. Los brazos pálidos. No deseo que me dirijas de esa manera. ¿De qué manera? Desperté y me puse de pie. Sigo manteniendo la calma en mi voz. Mis ojos se están irritando. Como la parte indispensable de la propiedad que siempre has valorado. ¿Qué tal el bolsillo para llevar durante una caminata? El joven de Erin. Silencio, por favor. Le lanzó un grito. En ese momento. Observando furtivamente la rosa que se encuentra a nuestras espaldas. Tome asiento. Mi tono de voz resultaba gélido. En un instante fugaz, lo divisé. La expresión de temor en su mirada. Sentía aversión hacia mí. Sin embargo, su mayor preocupación era no escuchar el grito. ¿Y qué más? Le fabricó una sonrisa. Sin embargo, tenía elegancia. En un estado de desesperación total. ¿Cuál es tu plan? ¿Agredir a tu propio progenitor? ¿Crees que nadie en este lugar te acompañará? ¿Realmente crees que te seleccionarán a ti? Interactué con la audiencia. Un océano de forasteros que no mostraron interés por su calamidad. Tan solo eres un anciano irritado cargando consigo una gran cantidad de deudas. No me conocen a mí. Sin embargo, no es necesario que lo hagan. Se fracturó la cara. El tono de su voz se desvaneció en un murmullo. Eres una persona egoísta. Una persona que solo piensa en sí misma. Recibe una sonrisa. Fui tu salvavidas. En este momento, estás cayendo en un abismo sin mi presencia. Lágrimas brotaron de sus ojos. Ya me lo imaginaba. Su mano, de gran tamaño y temblorosa. Sin embargo, permanecí inmóvil. Permanecí inmóvil. Buscaba una respuesta impactante, un alboroto, evidencia de que yo era el antagonista en su relato. Sin embargo, lo observé con calma, sin dirigirle la mirada. Y en ese momento, sus brazos se detuvieron, a punto de llegar a mi rostro, temblando. Debería haberte abandonado en plena calle, exclamó. La voz se le quebró. Siempre has vivido a costa de los demás. Resulta divertido. Respondí con un grito, observándolo tan cerca que percibía el aroma de la cerveza rancia en su aliento. Esa fue precisamente mi impresión acerca de ti. Se ha producido una avería en su interior. Se le cayó la mano. Los brazos dejaron de moverse. Los alaridos de la multitud adquirieron una intensidad estremecedora. El ideal acompañante para desmoronar cualquier vestigio de orgullo que aún persista. Me acerqué, tomé la chaqueta y la retiré de su espalda. No aguantó ni un momento más. ¿Te gustaría descubrir lo que se encuentra en este lugar? Interrogué con la suficiente intensidad para que mi voz resonara entre la multitud. Todo lo que he hecho por ti. Cada fragancia. Cada esfuerzo realizado. En ese momento, los espectadores observaban, unos vociferando y otros señalando. Incluso algunos tenían sus dispositivos móviles desbloqueados. ¿Estás interesado en conocer la realidad? Al sacar una enorme caja de documentos, le hice un agujero al saco. Aquí lo tienes. La evidencia de mi acompañamiento. La forma en que aboné por tus boletos. 2 veces evité que tu casa fuera extraditada. La palidez invadió su semblante. ¿Te gustaría conversar sobre el acto de deslealtad? Permanecí sosteniendo los documentos en alto. El día en que me convertiste en tu cajero automático personal, fue el día en que me decepcionaste. Cuando me dijeron que no había motivo alguno, fue el día en que soltaste una carcajada. Detente. Su voz diminuta resonó mientras su cuerpo se ajustaba al asiento y le gritaba. Rechazo la propuesta. ¿Te gustaría una situación?
¿Posees un? Dejé caer los documentos a sus pies, y desaparecieron, moviéndose los pasos como hojas secas en el viento. Regresé, recorriendo los pasillos, entre las miradas fijas, entre los clamores. «Oye tú. No puedes marcharte así nomás». Su voz resonaba con alegría mientras gritaba. Sin embargo, continué. No volví la vista. Por vez inicial, su voz carecía de importancia. Siempre continuaron intentándolo. Al principio, no. Al día siguiente del partido en el estadio, cuando la satisfacción de papá se desvaneció en las gradas heladas, mi móvil resonó como un despertador. Una sucesión de llamadas, mensajes en el aire, señalamientos, ruegos, advertencias, un ciclo de angustia en las voces de sus seres queridos. Decidí no prestar atención a nada. Fue mi padre quien dio el primer paso. Pasaron de estar enojados a discutiendo en poco tiempo. Claro que podemos discutir este tema. Expresó su pesar. Voy a borrar cada recuerdo de mi mente. Estamos a punto de formar un nuevo núcleo familiar. Sin embargo, no di contestación. Después llegó la madre, enviando mensajes llenos de tristeza y arrepentimiento. Nos estás destrozando el corazón. No era nuestra intención. La familia representa todo lo que poseemos. Ni siquiera los he revisado. Lindsay probó con lo siguiente. Los mensajes que enviaba eran pura toxicidad. ¿Qué falta de inteligencia tienes? ¿Qué tontería de selfie tan inútil? Lo has estropeado todo por completo. Después, por favor, solamente comunícate conmigo verbalmente. No deseaba eso. Se encontraba lleno de temor. Evita realizar esta acción. Sin embargo, lo realicé. Por favor, mantengan silencio. Fue esa la contestación que di. Fue así como me desquité. Al principio, no lograron comprenderlo. Se creía que estaba obstruyendo, participando en un juego despiadado. Con el paso del tiempo, los días se transformaron en semanas, los billetes que antes pasaban desapercibidos se acumulaban y sus amistades se detuvieron. Fue entonces cuando lograron comprender la situación. Era imposible que me atraparan. Recibí una llamada del abogado de su residencia, quien hablaba en voz baja tratando de justificar que no habían cumplido con el pago del alquiler. Le comuniqué que no me correspondía resolver esa situación. Recibí una imagen de mi madre donde la familia está reunida en la penumbra, con solo una luz iluminando la mesa. No contamos con ningún otro artículo. La eliminé sin pensarlo 2 veces. Caminando de regreso a casa desde la tienda de comestibles una noche, la descubrí. Padre mío. Me encontraba en las afueras de mi residencia, deambulando de un lado a otro sin rumbo fijo. Tenía un rostro sombrío y sus manos estaban en constante movimiento. La chispa familiar en su mirada fue sustituida por otra cosa. Síntoma de aumento de la temperatura corporal. Me observó. Una luz de esperanza torcida brillaba en su rostro. Se aproximó. Presta atención. Está prohibido que realices esta acción. Tú eres la descendencia de mi sangre. De ninguna manera. Todavía no he perdido peso. ¿Fui tu pasaje? Caminó frente a mí, con su voz elevada. Es hora de despertar. Recibimos un montón de cosas. ¿Me engañaste? Lo observé fijamente a los ojos, sin vida en su mirada. Y en este momento careces de posesiones. Intenté acercarme a él, pero su mano se movió rápidamente. Es imposible que lleves a cabo esta acción. Emitía un grito desgarrador, la antigua furia que emergió repentinamente. ¿Consideras que posees una superioridad respecto a nosotros? ¿Piensas que puedes marcharte? Estoy convencido de que soy capaz. Logré soltarme de mi brazo. Así fue como lo realicé. Fui agredido por él. A paso pausado. Sencillo. Ni siquiera me di un abrazo. Su brazo cayó de mi espalda, como un movimiento lleno de desesperación en lugar de un simple toque. Aproximándose, se aferró a la pared del edificio y lanzó un grito. ¡Qué lamentable! La expresión surgió como un suspiro. Su semblante cambió, percibiendo el conocido aroma de la irritación. Regresarás pronto. Siempre estás haciéndolo.
Sin nosotros, no eres absolutamente nada. Me causó risa. Inspirado. De una textura agradable. Se aproximó a la apacible calle. Yo no estaba contigo. Dije, volteando mi espalda. Me marché. Evité hacer contacto visual. Aquella noche, introduje mi teléfono en el cajón debajo de mi escritorio y lo dejé allí. Los mensajes y las llamadas de la noche estaban presentes, pero no lograron afectarme. Una semana más tarde, me llegó una correspondencia por el buzón. Escrita en la palma de la mano. La escritura está llena de nerviosismo. Madre mía. Claro que sí. La salud de tu padre se está viendo afectada. Lindsay está completamente desquiciada. Estamos siendo alejados. Solo tú tienes la capacidad de solucionar esta situación. Te ruego que regreses a nuestro hogar. Lo dañé sin revisar lo que quedaba. ¿Estaban en proceso de separación? Perfecto. Fue la primera vez que no lo hice. Permanecí inmóvil. Mantuve mi mismo número de teléfono. No me oculté. Me encontraba precisamente en el mismo lugar. Sin embargo, ya no formo parte de su universo. Y su universo se desmoronó en mi ausencia.